Tema: la insurgencia indígena y popular en la Guerra de la Independencia. El proceso de la Guerra de la Independencia en el Alto Perú o Charcas duró por más de 15 años. Veamos esas etapas. En este cuadro intento mostrarles claramente y por periodo cuáles fueron las etapas en las que se dividió la Guerra de la Independencia. En esta primera etapa, entonces, estamos viendo 1809 es el inicio hasta 1825. Prácticamente, la Guerra de la Independencia duró por más de 15 años. La misma contempló varias etapas y formas de lucha, donde se estructuraron varias etapas y formas de diversos proyectos políticos y sociales, y además surgieron pugnas por el control del territorio. De esa manera tenemos estas etapas y revisemos etapa por etapa. Primera etapa: los movimientos juntistas en las ciudades. Se da de 1809 a 1810, prácticamente un año de duración. ¿En qué consistió esto? Por ejemplo, son movimientos juntistas como el caso de La Paz o de Chuquisaca, donde se forman las primeras juntas tuitivas, por ejemplo en La Paz, conformado por criollos, declarando estas tierras independientes. Este tipo de levantamientos de La Paz, Chuquisaca, fueron ejemplos, sobre todo de Chuquisaca y La Paz, ejemplos para que luego se formen juntas tuitivas tanto en Buenos Aires, Santiago, Caracas, Bogotá, Quito, México y otras regiones de Latinoamérica. A esa etapa se conoce entonces como movimientos juntistas. Duró un año. Segunda etapa, de 1810 a 1816. A este periodo se conoce también como la Guerra Civil. ¿Guerra civil entre quiénes? Entre los virreinatos e insurgencias indígenas. Aquí vemos en este cuadro varias batallas donde los virreinatos enviarán ejércitos auxiliares y por otro lado también tenemos ejércitos realistas. Tercera etapa, la de 1816 a 1823, la lucha de guerrillas y control realista del territorio alto peruano. ¿Listo? En esto, por ejemplo, se participó varias guerrillas. Por ejemplo, en el Alto Perú, la guerrilla de la Racaja, dirigido por el cura Ildefonso de las Muñecas, o la guerrilla de Ayopayo, bajo el liderazgo de José Francisco Pérez de Uriondo, Eusebio Lira, Santiago Fajardo, José Manuel Chinchilla, José Miguel Lanza. O aquí tenemos otra guerrilla, la guerrilla de Misca, aquí en Cochabamba, dirigida por Juan Antonio Álvarez de Arenales. O la guerrilla de la Laguna, liderizada por Manuel Asensio de Padilla y su esposa Juana Azurduy. Esto ha sido en Chuquisaca. O en Tarija, en Cinti, dirigida por Vicente Camargo. En Santa Cruz, comandado por Ignacio Warnes. En Tarija, liderizado por Francisco Pérez de Uriondo. Estas fueron las guerrillas altoperuanas. Cuarta etapa, de 1824 a 1825. Es la etapa de crisis y división del ejército realista. Se dividió el ejército realista en dos bandos, donde ganó el ejército patriota. Vemos en este cuadro, y ahí tenemos el mismo ejército realista, por los constantes derrotas y falta de apoyo desde España. Algunos se declararon en favor del rey y otros se declararon neutrales. Esto estaremos revisando en otra diapositiva en profundidad. Continuemos. La guerra territorial y guerra civil en los primeros años de la Guerra de la Independencia. Tiene también dos etapas. ¿Quiénes eran los patriotas y quiénes eran los realistas? Para diferenciar, se los grafiqué en este pequeño cuadro. Los patriotas eran aquellos ejércitos que defendían el ejército
de autogobierno de Buenos Aires. Por lo tanto, están siendo financiados, organizados desde Argentina, Buenos Aires. Llegaron al Alto Perú 4 ejércitos auxiliares en diferentes periodos, desde 1810 hasta 1817, con diferentes comandantes. En el caso del primer ejército auxiliar, por ejemplo, llegó a mando de Goyeneche, luego Manuel Belgrano. Todos estos ejércitos, una vez que llegaron al Alto Perú, se enfrentaron con el ejército realista o con las republiquetas o, se podría decir, con las guerrillas, guerra de guerrillas altoperuanas, fueron un fracaso. Todos fracasaron. Lo único que hicieron casi la mayoría, sobre todo el primero y el segundo, es que al retornar de su derrota en el Alto Perú, saquearon plata que tenía la Casa de la Moneda. Bien, ahora veamos quiénes eran los realistas. Los ejércitos realistas eran ejércitos enviados desde el Perú. Estos luchaban por los derechos del rey. Se reconocían al rey de España. De esa manera hubieron 3 momentos en el que participaron los ejércitos realistas. Uno de 1810 al 16, otros del 16 al 21, del 21 al 26. O sea, hasta el último, hasta que el Alto Perú logre su independencia, constantemente ha estado mantenido, financiado, equipado y organizado desde los virreyes de Perú. Sin embargo, en la última etapa, este ejército, como les decía hace rato, vamos a ver esta partecita, de 1821 a 1826, la nueva situación constitucional modifica nuevamente el ejército, que pasará a llamarse, primero, el Ejército Nacional del Perú, algunos se nombran así, y el Ejército Libertador del Perú. Prácticamente, los realistas, al saber que no tienen un representante genuino, es decir, un rey que está cautivo en España, un virrey debilitado económicamente, tanto políticamente, el ejército se ve mermado y prácticamente dividiéndose. Es prácticamente el fin del ejército realista. Con la batalla de Ayacucho y Junín no habrá más ejércitos realistas. Ahora veamos la guerra territorial y la guerra civil. En este capítulo revisamos lo siguiente. Existían niveles de organización social: los ejércitos de línea, las milicias, los grupos guerrilleros y las tropas y ejércitos guerrilleros. Hablemos primero de esto. ¿Quiénes conforman y quiénes son? Los ejércitos de línea, un poco agrandemos, los ejércitos de línea. Están formados por oficiales y soldados profesionales. Ahí está, oficiales, soldados profesionales. Por lo tanto, entre ellos, los que llegaron a Charcas por el bando patriota, podemos citar, por ejemplo, a los ejércitos auxiliares rioplatenses, las 4 que mencionamos. Ellos lucharon entre 1810 hasta 1817. Y el ejército libertador que llegó del territorio de Charcas en 1825. ¿Listo? Luego de liberar Venezuela, liberaron Nueva Granada, Ecuador, Perú. Finalmente, en 1825, el Alto Perú, hoy Bolivia. Por el lado realista, el ejército del Perú controló durante gran parte la guerra del territorio charqueño. Ahora veamos quiénes eran las milicias. Esto es interesante conocer. Las milicias están formadas por grupos armados no profesionales. ¿Listo? Ejemplo, las heroínas de la Coronilla no están formados. Se levantaron las mujeres contra los realistas. Miren, es un gráfico nada más sin embargo, es una pintura famosa de su tiempo, donde no hay mujer, donde no hay hombres, aquí estamos las mujeres. Se levantaron en 1812 en la colina de San Sebastián las mujeres, demostrando su heroísmo y su patriotismo, buscando la libertad del Alto Perú. Esos fueron un ejemplo nada más de las milicias. Son ejércitos armados no profesionales, sobre todo son vecinos de las ciudades y pueblos. Apoyaban a los ejércitos de línea y muchos
de sus miembros pasaron posteriormente a formar parte de los ejércitos profesionales. Ahora veamos el tercer grupo, los grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros conformados por diversos grupos de combatientes que llevaban a cabo una estrategia de guerrilla. ¿Listo? Una guerra de guerrillas, surgiendo en ambos bandos y centrando en el área rural, con formaciones no solo por varones, sino también, como en este caso, participan niños, jóvenes, mujeres, levantándose contra las autoridades reales. ¿Ya? Esta es una sola muestra. Hubieron varios tipos de grupos de guerrilleros que hostigaban en la noche al ejército regular. Sabían dónde están y entonces en la noche rodeaban, y en la madrugada, una vez que hostigaban en la oscuridad, al día siguiente el ejército, queriendo reaccionar, no lograban atrapar a nadie porque no saben con quién enfrentarse. A ese hecho se conoce como la guerra de guerrillas. Así pelearon los altoperuanos, hoy Bolivia. Finalmente, las tropas y ejércitos guerrilleros. Estos se formaron también en ambos bandos, ¿ya? En ambos bandos, tanto realista y patriota. Seguían sus propias estrategias de lucha. Inicialmente defendían un proyecto propio. También fue una estrategia, una forma de lucha en el periodo de la Guerra de la Independencia. Ahora veamos la participación popular y sublevación de los esclavos en 1809. También los indígenas esclavos, caciques, negros, todos participaron. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, ahí vemos el 25 de mayo de 1809, cuando el criollo, ¿recuerdan? Del 25 de mayo de 1809, el levantamiento de Padilla en Chuquisaca, o también el primer grito libertario, participó ahí este negro mulato, ¿no? Prácticamente es un mujeriego que se robó un caballo, llegó a Chuquisaca y justo esa noche había levantamientos y él se levantó contra los españoles, liderizó ese movimiento en Chuquisaca, incluso quitándole una capa de los realistas. A él le conocen por eso como Francisco el Quitacapas. ¿Listo? El Quitacapas. Veamos también otros indígenas que participaron en este periodo. Por ejemplo, el 16 de julio de 1809, en La Paz participaron indígenas, no solo en la ciudad, ¿ya? No solo en la ciudad, nombrando caciques que los representaran, sino también en el campo, participaron en el campo, donde organizaron verdaderos ejércitos contra el ejército realista o contra el ejército auxiliar que enviaban de Buenos Aires. Finalmente, los esclavos negros, por ejemplo, el esclavo Franciscote, exactamente no se sabe su nombre verdadero, participó en 15 de agosto de 1809 en Santa Cruz. Se dio una sublevación y entre los esclavos, y él encabezó, se organizó para defender una supuesta orden real que había declarado su libertad. Así que su cabecilla fue él, precisamente, Franciscote, un mulato conocido también como Melchor Floirán, pero le conocen como Franciscote. Veamos ahora también la última etapa de la Guerra de la Independencia. Vemos también que en 1810 hubieron levantamientos, tanto en Chuquisaca, Oruro, La Paz, por ejemplo. Andrés Jiménez León se levantó, o Manco Cápac, conocido descendiente de los incas, es otro indígena, en 1810 es esto. Manuel Titichoca o Juan Manuel Cáceres. Son solo gráficos que tenemos ahí porque en ese entonces no hay todavía fotografías. Sus objetivos era luchar contra los abusos y funcionarios de los caciques y obtener elegir a sus autoridades. Se enfrentaron con Juan José Castelli y lograron prácticamente perderlo.